Les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Gracias, Señor, eres bueno y misericordioso, eres realmente bondadoso, eres el Dios alto y sublime, el Todopoderoso. Ese eres tú, Señor. Y no hay nada ni nadie que se compare contigo. Señor, realmente eres bueno, bueno en gran manera. Y nosotros hoy, Señor, venimos a exaltarte, a alabarte. Lo hemos hecho con cantos, con testimonios y también en oración. Pero ahora, Señor, queremos adorarte a través de la meditación de tu palabra. Permítenos, Señor nuestro, que los pensamientos y las meditaciones, reflexiones que tengamos, te exalten. Que sean agradables delante de ti nuestros pensamientos, como dice tu palabra, mi Señor. Y Padre Celestial, que tu palabra penetre profundo en nosotros, que tu palabra penetre en mentes y corazones y tome nuestras vidas y calme nuestra necesidad. Que tu palabra lo llene todo en nosotros, mi Señor. Esto es lo que te estoy pidiendo en Cristo Jesús, que tu palabra alimente a esta tu iglesia hoy, mi Dios eterno. Padre Celestial, tómanos pues y concédenos ver tu voluntad y lo que tú quieres para nosotros en tu palabra. Señor, danos momentos de aprendizaje, momentos de que nuestras necesidades sean colmadas o llenas, y también momentos, mi Señor, de gozo por abrir y entender tu palabra. Gracias, gracias, Señor, por tu palabra que vamos a escuchar ahora. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar con esta predicación que se llama 3 niveles de la oración. Esto es lo que quiero compartirles. Y el propósito de esta predicación, mis hermanos, es animarles, motivarles a profundizar más en su vida de oración. Yo creo que es una gran necesidad de los creyentes hoy el poder profundizar, mis hermanos, en la vida de oración. Déjenme contarles una historia, mis hermanos. Se cuenta que un hombre en cierta ocasión llegó a cierta ciudad una fría mañana. Caía nieve en la ciudad y cuando llegó al hotel se dio cuenta que los huéspedes y todas las personas del hotel estaban sin zapatos. En la cafetería, mis hermanos, había un ambiente cálido de compañerismo en las mesas y le preguntó a una de las personas que estaban comiendo: ¿por qué ninguno de ustedes usa zapatos? ¿No saben acaso que hay zapatos? Y entonces la persona respondió, dice: por supuesto que sé que hay zapatos, dijo. Entonces, ¿por qué no los usan? ¿Por qué no están usando zapatos? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué no usamos zapatos? Después de desayunar, este hombre salió del hotel y caminó por las afueras del hotel, entre la nieve, pues estaba cayendo nieve, y allí entre las calles, y allí observó también que todas las personas no usaban zapatos, estaban descalzas. Y él se estaba preguntando: ¿por qué ninguna persona usa zapatos en esta ciudad? ¿No saben acaso que los zapatos protegen del frío? Entonces detuvo una persona en la calle y le preguntó: ¿por qué no usan zapatos? Está haciendo mucho frío. ¿Por qué no los usan? Y entonces la persona respondió: nosotros sabemos lo que son los zapatos. Es más, ve usted el edificio de enfrente. Esa es la fábrica de zapatos. Estamos orgullosos de tener una gran fábrica de zapatos. Escuchamos que cada semana se hace una gran cantidad de maravillosos zapatos y allí se fabrican. Y entonces el hombre insistió: bueno, si tienen esta fábrica de zapatos, ¿por qué no usan zapatos? Y el hombre respondió: esa es una buena pregunta. ¿Por qué no usamos zapatos? Déjame decirte lo siguiente. Muchos cristianos son como las personas de esta anécdota, de esta ciudad. Saben acerca de la oración. Creen en el poder que tiene la oración.
escuchan muchos cristianos acerca de sermones y estudios bíblicos acerca del tema de la oración. Pero la oración es una parte vital en la vida de muchos creyentes, de muchos cristianos. Es como estar caminando sin zapatos. Es un creyente que no ora, es así, mis hermanos. La verdad, tenemos que entender, mis hermanos, que tenemos que orar. En cierta ocasión, aquí en la congregación, mis hermanos, yo hice una encuesta, como a veces hago, mis hermanos, preguntando alguna necesidad, porque eso me baso, mis hermanos, y lo utilizo frecuentemente, algunas de las necesidades de ustedes, y hago las predicaciones con respecto a eso. Y mis hermanos, en cierta ocasión hice esta encuesta, y entonces es notable que una persona que había venido aquí por años, había estado aquí en la iglesia, decía: mi más grande necesidad es aprender a orar. No sé orar. Nunca he orado en público. Sé muy poco acerca de la oración y sé muy poco cómo orar. La verdad, mis hermanos, una de las mayores necesidades de ustedes y mía es que tenemos que orar. Estoy convencido, mis hermanos, que donde quiera que la gente ora, donde quiera que los creyentes, los hijos de Dios oran de acuerdo con los principios bíblicos, estoy convencido que, mis hermanos, que Dios comienza a obrar en sus vidas y a través de ellos en las vidas de otras personas de una manera especial. Si ustedes van a una iglesia, mis hermanos, donde se enfatice la oración y donde la gente realmente está orando, ustedes podrán ver, mis hermanos, que la gente está entusiasmada y tiene una pasión por Cristo y por testificar de Él. Pero ustedes van a una iglesia o a un ministerio cristiano y allí, mis hermanos, el énfasis en la oración es mínimo. Yo puedo decirles, mis hermanos, con toda seguridad que allí hay cristianos carnales, con poco interés en compartir de Cristo, con poco interés en Cristo. La verdad es que es así, mis hermanos. Por eso ustedes y yo necesitamos orar. ¿Saben, mis hermanos, lo que es una línea de abastecimiento? ¿Saben lo que es una línea de abastecimiento? Una línea de abastecimiento, mis hermanos, es realmente la actividad económica, es una actividad económica destinada a cubrir las necesidades de una familia, de una ciudad o de un país. Pues déjenme decirles esto, mis hermanos, si lo quieren anotar. La oración es la línea de abastecimiento del creyente. Dios ha establecido que nuestras necesidades y todas aquellas cosas, mis hermanos, que deseamos en nuestras familias o en lo personal y también para su obra, mis hermanos, el Señor nos las da si oramos. La oración es la línea de abastecimiento del creyente. La Biblia, mis hermanos, nos permite, es la comunicación de Dios a nosotros. Dios se comunica con nosotros a través de la Biblia. Y por medio de la oración, mis hermanos, nosotros respondemos a Dios acerca de su palabra y recibimos aliento e instrucciones. De nuestras oraciones, Dios recibe nuestra gratitud y nuestros pedidos. Y déjame decirte, si la línea de comunicación con Dios no funciona en ambas direcciones, entonces nuestra relación con Dios nunca será la correcta. Es fundamental, mis hermanos, que tú y yo estemos comunicados con Dios. Por eso estamos aprendiendo versículos de la Biblia. ¿Para qué? Los estamos aprendiendo, mis hermanos, para que podamos tener estos en la mente. Pero además también, al tenerlos en la mente, vamos poco a poco comprendiendo mejor las verdades de Dios. Dice, por ejemplo, el pasaje que le estamos aprendiendo, dice, mis hermanos, que a los que conoció también los predestinó. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios desde antes los escogió. La doctrina de la elección, mis hermanos, es una doctrina clara en la Biblia. Dios elige. Y eso tenemos que compaginarlo también, mis hermanos, por ejemplo, con la libertad del libre albedrío humano, porque también está en la palabra de Dios.
Poco a poco, al ir aprendiendo pasajes de la Biblia, mis hermanos, llegamos a conocer más de Dios y de lo que Dios quiere. Pero al orar, respondemos a su palabra y recibimos instrucciones y anhelos, aliento. Por eso es tan importante orar, mis hermanos. La Biblia nos dice lo siguiente, mis hermanos. ¿Lo podemos leer juntos? Vamos a leerlo. Dice, mis hermanos, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El énfasis que hace este versículo, mis hermanos, es en oración. Dice el pasaje, oren siempre, oren continuamente, dice, oren sin cesar, continuamente, oren siempre y denle las gracias a Dios por todas las cosas. Porque lo que está sucediendo en tu vida es la voluntad de Dios para ti en Cristo Jesús. Dale las gracias a Dios por todas las cosas. Ora sin cesar, ora constantemente. Déjame decirte, ¿te ha dado tos? ¿Y te ha dado una enfermedad de que estás enfermo de la garganta o de los pulmones? Y ya te curaste, ya te tomaste la medicina, pero luego te queda la tos todavía. ¿No es así? Uno se cura, mis hermanos, le baja a uno la fiebre, pero todavía uno sigue con la tos. Y uno sigue con la tos 1 o 2, o a veces hasta 3 semanas más. Uno está con la tos y a veces no lo deja a uno ni dormir. Déjame decirte que orar sin cesar es como tener tos persistente, que estés tosiendo todo el día, continuamente. Eso es orar siempre, orar sin cesar. Tú sabes bien, cuando te ha dado tos o te ha dado un resfriado, mis hermanos, la tos allí está, lista para salir. En un momento dado, vas en el transporte público, o estás escuchando a alguien hablar y de repente comienzas a toser. Déjame decirte, orar sin cesar debe ser algo como eso. Debe estar a punto de salir de ti continuamente. Debe estar a punto de salir de tu corazón, de tu mente, de tus labios, de manera continua. Debemos orar, mis hermanos, a Dios durante todo el día, de la misma manera como conversaríamos con un amigo íntimo o con una persona a la que queremos mucho. Cuando tenían novia, los que son adultos aquí o los adolescentes, mis hermanos, cuando uno habla por teléfono con el novio o la novia, mis hermanos, uno habla, puede estar hablando 1, 2, 3 horas, mis hermanos, y sin decir algo. ¿No es así? Una vez yo tuve que pagar una cuenta en la casa, mis hermanos, una de mis hijas estaba hablando por teléfono a celular con un amigo, 3 horas a celular, 3 horas, por un minuto no fueron 3 horas, y tuve que pagar eso, y le dije, oye, ¿por qué tanto estabas hablando? ¿Por qué no le hablaste a su casa o que él te hable a ti? ¿No? Pues no, fue al revés, y tuve que pagar casi 3 horas, por un minuto no fueron las 3 horas, pero así debe ser orar. Orar, mis hermanos, debe ser como que uno está conversando con un amigo íntimo, continuamente platicando. Cuando dos personas que se conocen bien y trabajan juntas, comienzan en la mañana una conversación que dura todo el día. Puede ser que no hablen continuamente, que haya periodos de silencio durante los cuales solo se comuniquen con miradas o con gestos. Como a veces tú te comunicas con tu esposo o tu esposa o con tus hijos. Les echas una mirada y ya saben lo que quieres decir. ¿No es así? Y durante el día, la conversación puede cubrir muchos temas de política, el significado de la vida, qué comer al mediodía, los colores, un hermoso atardecer. Y déjame decirte, con Dios puedes conversar. Puedes hablar de múltiples temas, de muchas cosas. Debes darte cuenta que Dios es el mejor amigo que tú puedes tener. El mejor amigo que tú puedes conocer es Dios. Si tú comienzas a comprender esto,
tu vida de oración comenzará a tener otro tipo de sabor. La oración no te parecerá aburrida. Orar no te parecerá cansado. Orar te gustará, porque vas a ir con el mejor amigo que tú puedes tener en tu vida, Dios mismo. La verdad, mis hermanos, tú y yo tenemos que comprender, debemos llegar al punto en que tengamos que comprender que no hay nada en nuestra vida por la cual no debamos orar. Por cualquier cosa. Tú puedes elevar tu oración a Dios. Cuanto más escuchemos a Dios, mis hermanos, por medio del estudio de su palabra, mientras más estudies su palabra, mejor vas a entender el carácter de Dios. Y cuanto más entiendas su carácter, con más claridad percibirás que no hay nada en lo cual tú no te puedas regocijar y con lo cual tú no puedas dar gracias. La comunicación, mis hermanos, es la clave para tener una relación sana en el ámbito físico. Nuestras conversaciones, mis hermanos, con otras personas a veces no son lo que queremos que sean. En el ámbito físico a veces nos faltan las palabras y queremos expresar algunas cosas que a veces no podemos expresar a plenitud, lo que pensamos o cómo nos sentimos. Y ninguno de nosotros, mis hermanos, en el ámbito físico puede plenamente comprender o apreciar los pensamientos y sentimientos que los demás tratan de explicarnos. Así es en el ámbito físico. Siempre existe cierta frustración. Siempre existe una falta de realización en las relaciones. Quisiéramos más plenitud en las relaciones. Pero en el ámbito espiritual, mis hermanos, podemos lograr una comunicación clara y llena de satisfacción, comprendiendo a Dios en su carácter tanto como estamos siendo comprendidos, porque Dios nos comprende a cada uno de nosotros. Mis hermanos, a veces no sabemos ni cómo orar, pero Dios utiliza el Espíritu Santo y abre los ojos de nuestro corazón para que poder comprender lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Cuando oramos, mis hermanos, el Espíritu Santo intercede por nosotros a nuestro Padre, expresando los pensamientos por los cuales no podemos ni siquiera a veces encontrar palabras. Así dice la Escritura, mis hermanos, asimismo, en Romanos 8:26, asimismo en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Y no sabemos qué pedir en ocasiones. ¿No has estado así? ¿No has estado en esa situación en la cual no sabes ni qué orar? Solamente estás allí tratando de orar, de buscar a Dios. Pero dice el pasaje, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Agustín, mis hermanos, un padre de la iglesia del siglo IV, muy conocido, mis hermanos, por su fiel vida de oración. Y él dijo en cierta ocasión esto, si lo quieres completar: ora como si todo dependiera de Dios. Y luego actúa como si todo dependiera de ti. Esta es la clase de vida que tú y yo debiéramos tener. Debemos orar, mis hermanos, con una pasión, con una confianza en Dios, como si todo dependiera de Él, que eso es una verdad. Y luego, una vez que has orado, debes actuar con fe. Por eso es la segunda parte, luego actúa como si todo dependiera de ti. Una vez que has orado, una vez que has puesto las cosas en las manos de Dios, una vez que has hecho esto, entonces podrás tú actuar como si todo dependiera de ti. Yo quisiera decirte lo siguiente. Jonathan Gofford, mis hermanos, él era un hombre de oración poderosa, él era un misionero.
Se dice, mis hermanos, que cuando él sentía la seguridad de la voluntad de Dios en oración, continuaba orando en el poder de la oración hasta que aquello se realizaba. ¿Qué quiere decir? Cuando sentía que él estaba seguro que Dios iba a responder, él seguía orando y seguía orando más. Hay otro hombre, mis hermanos, que se llama Andrew Murray. Él tiene un extraordinario libro, mis hermanos. Es un libro extraordinario. Este hombre ya murió. Este libro se llama El cristiano que ora, de Andrew Murray. Y él escribió allí en este libro, precisamente, me permití copiarlo, dice, el cristiano necesita fortaleza. Es todo lo que sabemos. El cristiano no tiene fuerza por sí mismo. Eso también es verdadero. Entonces, ¿de dónde puede uno obtener ese poder? El poder lo obtiene uno de Cristo, quien ha dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así pues, lo que yo te quiero pedir hoy es que tú profundices en tu vida de oración. Y brevemente, déjenme decirles, mis hermanos, hay 3 niveles en la vida de oración. 3 niveles en la vida de oración. En cada uno de ellos tú debes profundizar. O a semejanza, como si fuera una escalera, o fueran escalones, mis hermanos. ¿Y dónde encontramos estos niveles de vida de oración? Están en el siguiente pasaje. En este Mateo 7, del 7 al 11, está allí, mis hermanos, estos 3 niveles de oración. Lo que dice el pasaje, mis hermanos, es lo siguiente. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? ¿Cómo puedo subir de nivel cuando yo oro? ¿Cómo puedo subir de nivel cuando yo oro? Hay 3 cosas que entender en este pasaje. La primera cosa, mis hermanos, y en cada petición, en cada acción hay una promesa. La primera es esta, mis hermanos, es esta. Pediré hasta encontrar mi contentamiento. Voy a pedir a Dios hasta encontrar mi contentamiento. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Yo voy a pedir hasta encontrar mi satisfacción, hasta que mi necesidad sea llenada. Yo voy a pedir hasta encontrar esto. Dice el pasaje, pidan y se les dará. Pidan y se le dará. El pedir, déjame decirte, es un anhelo del alma. Tú necesitas algo, algo te falta. Tienes un anhelo dentro de ti, tienes una necesidad dentro de ti. Y cuando tú estás exclamando tu oración a Dios, pides a Él, estás expresando el anhelo del alma tuya. Estás expresando tu necesidad a Dios. Por eso, debes pedir hasta encontrar tu contentamiento, tu satisfacción, hasta que esa necesidad que tienes sea llenada. Debes pedir así. ¿Por qué cosas, mis hermanos, tú y yo tenemos que pedir? ¿Por qué cosas, mis hermanos, tenemos que pedir? La verdad, mis hermanos, podemos pedir muchas cosas, tantas cosas como tú imagines, tantas cosas como necesidades tengas tú. ¿Tienes necesidad económica? Puedes pedírsela al Señor. ¿Tienes necesidad en tu familia? ¿Alguna situación en ella? Puedes pedir al Señor. Quizás te hace falta algo en tu trabajo. Puedes pedírselo. Quizás si necesitas amor, o necesitas valor,
O quizás necesitas sabiduría, o quizás necesitas paciencia. O tienes una situación en tu cuerpo, algo en lo físico, tú o algún familiar. Es una necesidad tuya. La verdad es que puedes pedir. La Biblia, mis hermanos, el Señor Jesús nos está diciendo, simplemente pide. No tenemos más que pedir de manera sencilla. Y dice el pasaje, se te dará. ¿No es esto una maravillosa promesa? Es una maravillosa promesa. Pide a Dios para que Él llene tu necesidad. Pide a Dios para que Él llene y te dé contentamiento. La Escritura, mis hermanos, dice allá en Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le hace falta sabiduría, pida a Dios. Él da con toda generosidad, con toda liberalidad y sin reproche alguno. ¿Y qué va a suceder, mis hermanos? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Le será dada. Si piden, le será dada. Esta es la idea. Si tú pides, te será dado. ¿Saben, mis hermanos? A veces actuamos como si fuéramos incrédulos. ¿Qué es lo que hace un incrédulo? Cuando tiene una necesidad, se preocupa, está angustiado. Eso es lo que dice la Biblia. Mis hermanos, allá en Mateo 7 dice la Escritura, mis hermanos, que muchas de las personas, dice, esto es lo que buscan, los gentiles, los incrédulos. Se preocupan, mis hermanos, por muchas cosas, por muchas necesidades, pero tú debes saber que tu Padre Celestial está dispuesto a darte todas y cada una de estas cosas. Y si tienes una necesidad, entonces lo que tú y yo debemos hacer es lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. ¿Lo podemos leer, mis hermanos? Dice el pasaje, vamos a leerlo, dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate bien, ¿tienes una preocupación por alguna necesidad? ¿Qué debes hacer? En lugar de preocuparte, debes orar. Es lo que dice el pasaje. No te preocupes, no te angusties, ora. Ora, dice, con oración y ruego, y presenta tus peticiones, tus necesidades a Dios y dale las gracias. Agradécele. Y dice el pasaje, mis hermanos, Dios promete responder. ¿Quieres vivir una vida llena de más paz, de más tranquilidad? Las personas dicen, mis hermanos, mucha gente dice, una vida de paz es que yo no tenga problemas. Es que todo esté bien, que no tenga ni un problema. Pero es una utopía, la vida no es así. La vida es una sucesión de problemas, uno tras otro, y los tenemos que ir enfrentando. ¿De qué se trata? De que tú tengas tranquilidad y paz en medio de cada circunstancia de la vida, aún las más terribles. De eso se trata. ¿Cómo puedes tener paz? Tienes que orar. Dios promete responder con su paz, la paz sobrenatural de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que no se puede conocer, pero sí experimentar. Esa paz de Dios va a cuidar tu corazón y tu mente, tus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, el primer nivel, mis hermanos, el primer escalón que tú y yo debemos subir para profundizar en nuestra vida de oración es, voy a orar hasta encontrar mi contentamiento, mi satisfacción. Esa es la primera cosa. ¿Cuál es la segunda, mis hermanos? Si lo quieren anotar, por favor. La segunda cosa, buscaré hasta encontrar la respuesta. Dice la Escritura en este mismo pasaje, busquen y encontrarán. Busquen y encontrarán. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. El buscar de esta manera es ir un paso más allá de pedir. Es un paso más allá, mis hermanos.
La verdad es que cuando tú oras, en cualquier nivel de oración, mis hermanos, podemos ir a la segura, porque Jesucristo mismo prometió que Él iba a contestar. Y Él está prometiendo aquí, si tú buscas, vas a hallar. Es ir a la segura. Él está dando una grandiosa promesa aquí, mis hermanos. Si tú buscas, vas a encontrar. Vas a tener esto, vas a encontrar verdaderamente. La verdad, mis hermanos, el buscar no es un acto sencillo, en realidad, es un proceso. Es una serie de actos, mis hermanos. Normalmente, a mí me pasa, a mis hermanos como esposo, y también a mis hijas, y seguramente les pasa a algunos de ustedes, a las mamás no les pasa esto. A veces uno está buscando algo, en una habitación, en la casa, y uno pregunta, oye, ¿dónde dejé esto? ¿Dónde puse mi cartera? ¿O dónde dejé mis zapatos? ¿O dónde dejé mi corbata? ¿O dónde dejé mi libro? ¿Dónde dejé mi cuaderno? En la mañana, cuando uno viene a la iglesia en los domingos, ¿dónde dejé mi Biblia? ¿Dónde dejé algo? Y entonces, mis hermanos, la esposa normalmente viene, abre los cajones y dice, y lo encuentra antes que uno. ¿No es así? Lo encuentra. Yo estoy convencido, mis hermanos, que mi esposa es una experta en eso. No sé cómo lo hace, pero encuentra las cosas que yo no encuentro. Déjenme decirles, el buscar implica un proceso. Jesús nos dice, mis hermanos, que hay aspectos de la vida que requieren algo más que pedir. Requiere la vida, mis hermanos, algo más que pedir. Algo más que pedir por nuestras necesidades. Algo se ha perdido, algo está oculto para ti. No lo entiendes. ¿Por qué está pasando esa situación en tu vida? ¿Por qué esa circunstancia está llegando a tu vida? Y entonces la oración se convierte en una búsqueda de respuestas. La oración se convierte en una súplica pidiendo discernimiento para entender. A veces, mis hermanos, mi papá falleció hace 15 años. Y algunas veces me pregunté, ¿por qué mi papá tuvo que padecer una enfermedad larga de 9 meses, mis hermanos, postrado, sin poderse parar? Y yo a veces pensaba, yo hubiera preferido que mi papá acabara pronto, rápido, muriera pronto. Pero no siempre es para todos igual. Para todos no es igual. Y en este proceso de búsqueda, mis hermanos, al estar orando, yo he llegado al convencimiento de que Dios nos estaba preparando a nosotros como familia para despedirnos bien, para que cuando llegara el momento no nos doliera. En otras personas es distinto, es diferente, en algunos puede pasar rápidamente. Y uno tiene que hacer ese proceso de búsqueda, de encontrar respuestas a las circunstancias que uno está viviendo. Es otro nivel de orar. El nivel más básico es pedir por las necesidades, pero este nivel de orar, mis hermanos, el buscar es para encontrar las respuestas que tú y yo necesitamos para nuestras vidas. Y eso requiere oración insistente. Eso requiere una oración persistente. Decir, Señor, ¿por qué están pasando estas cosas? ¿O por qué sucedió esto? Y eso requiere, mis hermanos, doblar las rodillas con toda humildad e ir ante el Autor, el Todopoderoso, el Creador, y decirle, Señor, dame entendimiento, déjame entender, déjame comprender por qué pasan estas cosas. Tenemos un ejemplo de esto, mis hermanos, en la Biblia, en 2 de Corintios, versículos 12 o capítulo 12 del 7 al 9.
Déjenme leérselos, mis hermanos. Dice así la palabra de Dios. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo, mis hermanos, padecía un mal en su cuerpo. Él aquí en este pasaje se refiere como un aguijón en la carne, algo que le estaba molestando, algo que le estaba causando dolor, pena, sufrimiento en su propio cuerpo, en su cuerpo físico, le atormentaba. Algunos dicen, mis hermanos, que a lo mejor tenía fiebre amarilla, porque era una enfermedad endémica en la zona en la que vivía el apóstol Pablo, en los tiempos del Nuevo Testamento. Otros dicen que padecía de frecuentes dolores de cabeza. Y otros más que estaba afectado de la vista, por eso no escribía las cartas, le pedía a alguien que le escribiera, por ejemplo a Silas, mis hermanos, que le escribiera la carta, algunas de las cartas. ¿Por qué? Porque él no podía escribir, él la dictaba y entonces Silas era el que escribía porque él no veía bien. No sabemos qué es lo que tenía el apóstol Pablo, pero era algo que le estaba afectando y le limitaba, mis hermanos, o al menos era lo que él sentía, él estaba limitado en su cuerpo. Dice el pasaje que en 3 ocasiones pidió que fuese eliminado esta cuestión. Le pidió a Dios que la quitara, pero no obtuvo respuesta. De modo, mis hermanos, que Dios le instruyó en otras cosas. Se dio cuenta, mis hermanos, que esa cosa que tenía, esa enfermedad, no iba a desaparecer. Y él tenía que realizar una búsqueda. Y la manera, mis hermanos, como lo expresa en estos versículos, nos da a entender que él recibió la respuesta que esperaba. Seguramente mientras estaba meditando, seguramente mientras siguió orando, Señor, ¿por qué no me contestas? Te estoy pidiendo que me quites esta enfermedad. Y bueno, si me la vas a dejar, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy enfermo? Y mientras estaba haciendo esta búsqueda, recibió la respuesta de Dios. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué había conseguido el apóstol Pablo con la oración? Había derribado, mis hermanos, una barrera, el aparente muro de silencio con el que se enfrentaba cuando pedía que aquel mal, esa enfermedad, fuese eliminada de su vida. Y mientras oraba al respecto, le fue iluminada la mente y empezó a ver algo más en todo ello y vio los propósitos de Dios para su vida. De tal manera que exclamó de buena gana, gustosamente voy a soportar esto, gustosamente voy a soportar esta enfermedad para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Llegó a un entendimiento. De modo, mis hermanos, que la oración de búsqueda tuvo una respuesta. Y es otro nivel de oración. El nivel más básico es pedir por las necesidades, pero a veces se necesita que tú y yo oremos para buscar respuestas. Y así debemos orar, mis hermanos, también. Debemos orar en ese sentido. Ahora, déjenme decirles un tercer nivel, mis hermanos. Un tercer nivel es este. Llamaré hasta encontrar una entrada. Voy a llamar hasta encontrar una entrada. Este es un tercer nivel, mis hermanos, que es preciso orar. Es un concepto, mis hermanos, aquí que tú y yo tenemos que entender. La Biblia dice, llamen y se les abrirá.
llamen, pero lo que está indicando, mis hermanos, es otro nivel de oración. Mis hermanos, el llamar no es una serie de llamar y dar un golpe, sino es una serie de golpes, llamando hasta que escuchan. Hasta que escuchan. Es estar llamando. ¿No te ha pasado que alguien llega a tu casa y está sonando el timbre o está tocando la puerta con una moneda o con el nudillo y está toque, 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 y tú te molestas? Y sales a abrir rápido a ver quién está molestando ahí en la calle. ¿No es así? ¿No te ha pasado? Y estás y unos toquidos fuertes y hasta te enojas. Y sales a ver quién toca en la puerta. Te aseguro que saliste más rápido que si solo toca una vez o dos. ¿O no? Es cierto. Saliste más rápido. Porque el que está afuera está tocando con insistencia. Y tú saliste más pronto, enojado, pero saliste a abrir la puerta. Déjenme decirles, mis hermanos, lo que involucra llamar es llamar, mis hermanos, en una situación, en un proceso que es necesario que se repita. Y que se repita y que se repita una y otra vez. Se tiene que repetir varias veces. Se tiene que repetir este proceso, mis hermanos, de tal manera que finalmente se abra una puerta. Lo cierto es que tú y yo, mis hermanos, necesitamos comenzar a orar en este sentido. A veces, mis hermanos, necesitamos orar por oportunidades. Que se nos abran puertas, mis hermanos, para tener oportunidades. ¿Qué clases de oportunidades? Oportunidades para servir a Dios. Oportunidades para ser de bendición a otras personas. Se nos abran puertas de oportunidades, mis hermanos, donde Dios nos puede usar para su honra y su gloria. Es otro nivel de oración. El nivel más básico es pedir por las necesidades. El segundo nivel es buscar respuestas a las circunstancias que están pasando en nuestras vidas. Y el tercer nivel es pedirle, Señor, aquí estoy. Y quiero que me abras una puerta en la cual yo pueda tener una oportunidad para servirte a ti. Ábreme una puerta. Ábreme una puerta para que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Ábreme una puerta, Señor, para que yo pueda ser tu servidor en el sitio donde yo estoy trabajando. O allí mismo con mi familia. Ábreme una puerta para que yo pueda ser utilizado por ti. Quizás, mis hermanos, la mayor parte de las veces que oramos son por necesidades. Quizás esa es la mayor parte de las veces que oramos. Oramos por el riñón del hermano, por la pierna de la hermana, oramos por el hígado de sutano y oramos también por nosotros, ¿no es así? Oramos por necesidades. Y muchas veces nos quedamos en ese nivel sin ir profundizando en los otros niveles para buscar respuestas a las circunstancias de nuestras vidas o para orar, mis hermanos, por oportunidades en las cuales Dios nos puede utilizar. Es otro nivel de oración. Hay que llamar con insistencia. Pero cuando tú comienzas a orar en este sitio, en esta condición, comienzas a orar llamando a Dios, Señor, ábreme una puerta de oportunidad para que yo sea un instrumento en tus manos. Ábreme una puerta de oportunidad para que yo pueda compartir de Cristo Jesús. Ábreme una puerta de oportunidad para que yo pueda dar una clase bíblica. Ábreme una puerta de oportunidad. Déjame decirte, es entonces que tú te estás alineando en la voluntad de Dios. Estás tratando de encontrar la voluntad de Dios para tu vida y te estás tratando de alinear con lo que Dios quiere para ti. Cuando llegas a este punto, Señor, dame una oportunidad.
Y si Dios te da oportunidad y a veces quieres orar más, porque no te es suficiente lo que estás haciendo y quieres hacerlo mejor para Dios y para Cristo. Y vuelves a orar, Señor, me has dado esto, pues Señor, dame más oportunidades para seguirte sirviendo y hacer lo que es correcto para ti y dentro de tu voluntad. Es otro nivel de oración, pero que involucra más profundidad, involucra más entrega y más pasión por Cristo. Pueden ponerles un ejemplo de la Biblia, mis hermanos. Pueden abrir sus Biblias en Romanos. Romanos, no lo tengo en la pantalla, pero si quieres anotar el pasaje, Romanos, capítulo 1. Romanos 1, versículos del 9 hasta el versículo 12. Quiero leérselos, mis hermanos, y quiero leérselos en esta versión, en la versión de la palabra, el mensaje. Quiero leérselos, quizás viene un poco diferente allí en sus versiones, pero es lo mismo, mis hermanos, es la misma idea. Quiero leérselos. Es Romanos 1, versículos del 9 hasta el 12. Dice de la siguiente manera: Dios mismo, a quien sirvo, está hablando el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, Dios mismo, a quien sirvo de todo corazón, anunciando la buena noticia de su Hijo, puede garantizar que pienso constantemente en ustedes. Una y otra vez insto a Dios en mis oraciones, a ver si tiene a bien facilitarme el que por fin pueda visitarlos. Hará falta que les diga cuántas ganas tengo de verlos y poder así comunicarles algún bien espiritual que los fortalezca, aunque en realidad se trata de animarles mutuamente con esa fe que ustedes y yo tenemos en común. ¿Por qué cosa está orando el apóstol Pablo? Él no los conocía cuando escribió esta carta. Él conocía a algunos, pero no a todos. Y les escribe esta carta y dice el apóstol Pablo, estoy orando para tener la oportunidad de ir a verlos a ustedes. Quiero ir a visitarlos para comunicarles algún don espiritual. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Pienso en ustedes y estoy orando a ver si Dios me facilita el que yo pueda visitarlos, porque tengo muchas ganas de comunicarles algún don espiritual. ¿Qué es lo que está pidiendo el apóstol Pablo? Una oportunidad de servicio. Señor, ábreme una puerta. ¿Saben de dónde escribió Pablo esta carta? Estaba en la cárcel. Él estaba en la cárcel. Y escribió esta carta. Señor, dame la oportunidad para que yo pueda visitarlos. Dame la oportunidad para que yo pueda ser un siervo tuyo, para que pueda ser un instrumento en tus manos. Señor, dame esa oportunidad. Yo creo que tú y yo podemos orar también así. Y eso es subir un nivel más en la oración. El nivel más básico es pedir por nuestras peticiones y necesidades. El segundo nivel es buscar para encontrar respuestas a las circunstancias que están pasando en nuestras vidas y nosotros hallemos discernimiento acerca de la voluntad de Dios para nosotros. Pero el tercer nivel, mis hermanos, es consagrarse a Dios. Es decir, Señor, aquí estoy yo y soy tu siervo y dame la oportunidad, ábreme una puerta para que yo pueda ser un instrumento en tus manos. ¿Podrás orar así? Lo que yo te pido es que no te quedes en el nivel más básico. No solo pidas por tus necesidades. No solo pidas por aquello que te falta, sino que lo que te estoy pidiendo es que busques subir más en estos niveles de oración. Para cada nivel, si tú cumples la condición, hay una respuesta, hay una promesa. Si tú pides, vas a recibir.
Si tú buscas, vas a hallar. Y si tú llamas, se te abrirá una oportunidad. Pero tienes que cubrir estas condiciones para que Dios cumpla su promesa. Déjenme terminar, mis hermanos, y quiero terminar esta serie de oración en Cristo Jesús, mis hermanos, de oración, casa de oración. Quiero terminar, mis hermanos, leyéndoles el pasaje. Está aquí colocado, mis hermanos, Jesús. Mateo 26, 36 al 45. Jesús, en su última noche, su vida terrenal, Él está con los discípulos en el huerto del Getsemaní. Él está allí con los discípulos. Está allí, mis hermanos, buscando, o está el Señor Jesús, mis hermanos, está pidiéndoles a sus discípulos que oren con Él. Dice el pasaje de la siguiente manera. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Quizás tú has dicho en algún momento de tu vida, mi dolor es tan grande que quisiera morir. Mi pena es tan grande que me siento muy mal y quisiera morir. Déjame decirte, así exactamente es como se sentía Cristo Jesús esa noche en el jardín de Getsemaní. Él sintió un dolor y una angustia imposible de describir. ¿Y qué hizo Jesús, el Señor, en respuesta a sus sentimientos? El pasaje que hemos leído dice que comenzó a angustiarse hasta la muerte, se sentía morir. ¿Qué hizo en esa situación el Señor Jesús? Dos cosas que tú y yo también podemos hacer. Anótalas por allí, no lo tengo allí en el boletín, pero anótalo por favor. Dos cosas. Lo primero, oró por su propia situación. Oró por sí mismo. Tú también puedes hacer eso. Puedes orar por ti mismo. Cuando estés en una situación así, ora por ti mismo. Ora. Lo segundo que hizo Jesús fue lo siguiente. Pidió a otros que oraran por él. Le dijo a Pedro, a Santiago y a Juan, oren por mí, manténganse despiertos, acompáñenme, intercedan por mí. Si Jesús mismo pidió que intercedieran y lo apoyaran en oración, ¿cuánto más nosotros no debemos pedir a otros que nos apoyen orando? Son dos cosas que tú y yo podemos hacer, las mismas cosas. Orar por nosotros mismos en cualquiera de los niveles de oración, pero también buscar que otros oren por nosotros.
Hay una cosa más. Dice el pasaje, mis hermanos, que el Señor Jesús, después de haber abierto su corazón, porque les abrió su corazón, les dijo, estoy muy angustiado, por favor, oren por mí, estoy muy ansioso, oren por mí. Y después de haber pedido que velaran y oraran por un rato, cuando se regresó, los encontró orando con fervor. No. 3 veces el Señor Jesús, cuando regresó, los encontró dormidos. Y la primera vez que los encontró durmiendo, les aconsejó que oraran por sí mismos para que no entraran en tentación, para que no cayeran. Oren. Pero no escucharon. Y mis hermanos, por causa de que Pedro, Santiago y Juan no lucharon en oración esa noche, su descanso, su dormir pronto fue interrumpido. Dice allí, siguen durmiendo, dice el pasaje, y descansando. Pues miren, su descanso va a ser interrumpido. Si queremos descansar antes de luchar, si tú quieres descansar antes de luchar, vas a descubrir que nunca habrás descansado lo suficiente. ¿De qué se trata orar? Orar se trata de comunicarse con Dios. Orar se trata de comunicarse con otros para que otros sepan tu situación y también eleven su oración a Dios. Orar se trata de eso, mis hermanos. Pero orar también se trata de luchar, de persistir en oración. Se trata, mis hermanos, de estar persistiendo de manera continua, haciendo estas cosas, de luchar en oración y poner todas las cosas, cualquiera que sea el nivel en el que tú estés orando, se trata de persistir. Si tú no lo haces, déjame decir, y prefieres descansar en lugar de luchar y orar, vas a descubrir que no vas a tener las respuestas de Dios para tu vida. Sin embargo, déjame animarte. Déjame decirte lo siguiente. Se trata de que tú ores y comiences a orar. Que tú estés orando continuamente y que busques a Dios. Y hay 2 oraciones que siempre son buenas. Siempre son buenas y que Dios siempre recibe. Que siempre son apropiadas. Que siempre honran a Dios. ¿Cuáles son estas 2 oraciones? Déjame decirte, gracias Señor. Esta oración siempre honra a Dios. ¿Puedes repetir conmigo? Quien me ofrece su gratitud, me honra. Al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. Dios mismo está diciendo, quien me ofrece su gratitud, me está honrando a mí. Esta es una oración que Dios, mis hermanos, acepta. Gracias, Señor. Gracias. ¿Cuál es la segunda? Es esta. Señor, que sea hecha tu voluntad. Dice la Escritura, el Señor Jesús dijo, mis hermanos, lo leímos, Padre mío, si es posible no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Déjenme concluir, mis hermanos. Hay un hombre, se llama, mis hermanos, Roger Bannister. Y este hombre, Roger Bannister, mis hermanos, él era corredor, quería romper la milla. Y quería romper la milla, mis hermanos, romper la milla, es decir, correr la milla en menos de 4 minutos. Él estuvo entrenándose, este hombre era inglés, Roger Bannister, un gran corredor. Y estuvo entrenándose de manera continua
para romper el récord y bajar la milla, correr la milla en menos de 4 minutos. Nunca había sido roto ese récord, nunca. Sin embargo, Bannister creyó que lo podía hacer. Y él se imaginó a sí mismo en el acto de romper el récord. Mientras se entrenaba, se estaba imaginando que rompía el récord mundial de la milla. Mientras él corría, se imaginaba que cruzaba la meta en menos de 4 minutos. Y finalmente, mis hermanos, en 1954, él lo logró. Pero déjenme decirles una cosa más interesante todavía. Desde 1954, aproximadamente unos 700 atletas, 700 personas más han corrido la milla en menos de 4 minutos. Pero siempre uno se acuerda de Roger Bannister porque él fue el primero que lo hizo. Él probó que podía hacerse. Muchos le decían, no se puede hacer. El hombre no puede correr más rápido que un caballo y no va a romper la milla, no va a correr más allá, no va a bajar de correrla más abajo de 4 minutos. Déjame decirte, si un individuo, si una persona con recursos puramente humanos es capaz de hacer cosas prodigiosas, ¿cuánto más podremos hacer tú y yo si ponemos nuestra fe en el Dios omnipotente y nos rendimos delante de su poder y recursos inagotables? Lo que yo te quiero preguntar es esto: ¿vas a perseverar en oración para ver las respuestas de Dios para tu vida? Dios tiene muchos recursos inagotables que Él quiere darlos para ti, para mí, si tan solo estamos dispuestos a orar. ¿Vas a orar? ¿Lo harás? ¿Profundizarás en tu vida de oración? ¿Te quedarás, subirás de peldaño? No solo comenzarás a pedir por tus peticiones, sino comenzarás a buscar respuestas y a que Dios te abra puertas de oportunidad para que tú seas un instrumento de Él. Comenzarás a orar en ese sentido. ¿Vas a orar así? Yo espero que sí, que comiences a orar en esta manera. Déjame decirte, esta es tu decisión. Yo he estado tratando durante 8 semanas, predicando acerca de la oración, tratando de animarte a que ores. Pero esta es una decisión que tú tienes que tomar, tú con Dios. No es para agradarme a mí ni para que agradar a esta iglesia. Es para que veas las respuestas de Dios para tu vida. Yo espero que sí, que comiences a orar así. ¿Por qué no inclinan sus rostros, mis hermanos, y vamos a orar? Mi Señor y mi Dios, gracias. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias Señor, por tu fidelidad, por tu perfecto amor. Gracias por tu palabra, porque en ella nos indicas cómo debemos orar. Y tú nos estás llamando a orar. A todos nosotros como iglesia y a cada uno en lo particular. A ponernos en contacto contigo. Es vital para nosotros, Señor, que entendamos y leamos tu palabra. Y es vital, Señor, que respondamos a lo que leemos en tu palabra orando, llevando todas las cosas en oración, pidiendo por todas y cada una de las necesidades, buscando para encontrar respuestas a nuestras circunstancias. Y también pidiendo, Señor, que tú nos abras puertas de oportunidad para que tú nos uses como instrumentos. Señor, gracias por tu bondad. Concede que esta tu iglesia sea una iglesia de oración. Que este lugar sea una casa de oración. Donde vengamos, mi Señor, a regocijarnos en ti. Donde vengamos de manera continua. Donde en las casas, en los hogares, en los trabajos, aún en el camino al trabajo, o a la escuela o de regreso, y en cada familia, mi Señor,
estemos orando. Danos esta oportunidad, mi Señor, de orar así. Señor, si mis hermanos están tomando esta decisión, yo te alabo y te bendigo. Te alabo y te bendigo, mi Señor, porque eres tú quien mueve los corazones. Te alabo y te bendigo, mi Señor, porque eres tú el que trabaja en las mentes. Es tu palabra, mi Señor, obrando a través del Espíritu Santo en los corazones y las mentes, haciendo que mis hermanos tomen las decisiones adecuadas. Señor, yo quiero ver respuestas tuyas. Y estoy seguro que mis hermanos también quieren ver respuestas tuyas, de diferente índoles, a cada necesidad. Pero también queremos ver respuestas, Señor, a lo que nos está sucediendo, a lo que nos pasa. Y queremos ver puertas abiertas para nuevas oportunidades. Queremos ver esto, mi Señor. Por favor, derrama estas bendiciones en respuesta a las oraciones que nosotros hagamos. Queremos ser un pueblo fiel. Queremos ser, mi Señor, una congregación fiel que ora constantemente, que ora con fe a ti, que ora con confianza, mi Señor, que ora con denuedo. Concédenos ser así, mi Señor. Gracias. Gracias. Y mi Señor, ahora que vamos a tomar el pan y el vino, ahora que vamos a tomar la cena del Señor Jesucristo, concédenos, mi Señor, que podamos hacerlo en el debido orden, que podamos hacerlo, mi Señor, confesando nuestros pecados a ti. Si alguien, mi Señor, ha pecado, si alguien te ha fallado, si alguien ha faltado, Señor, perdona. Perdona ahora mismo y en fe, mi Señor. Si alguien te está pidiendo perdón ahora, permite que después pueda tomar hoy mismo este pan y este vino. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias. Gracias en Cristo Jesús. Amén.